Hola amigas y amigos de Revelaciones, aquí a través de la Octava Digital. Oigan, pues hoy vamos a tocar un tema que ha llamado mucho la atención a lo largo de esta semana, y que es el plan que se presentó Tamaulipas por parte de las autoridades federales. Concretamente, y si ustedes han seguido la transmisión, sabrán que esta semana acudió el presidente López Obrador a aquella zona, pero más acompañado de prácticamente pues la mayor parte de su gabinete, y esto ha llamado la atención porque pues evidentemente dicen que en la política no hay coincidencias, y por ello es que le pedí a nuestro buen amigo Carlos Manuel Juárez. Él es el director del sitio del medio digital Elefante Blanco, que pues como en otras ocasiones nos ha ayudado a entender este tipo de fenómenos, pues que lo haga también en esta ocasión. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola Daniel, buena tarde. Pues sí, justamente como lo dices, después de ya 2 días que pasó de este arribo del presidente López Obrador con todo el gabinete el legal y el ampliado a Tamaulipas, para nosotros lo que entendemos dar el respaldo político a Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas, el primer gobernador en Tamaulipas que, bueno, es, digamos, su origen político es Morena en este caso. Oye, Carlos, déjame preguntarte, pues sí, evidentemente lo que entendemos es este espaldarazo que se le da a Américo Villarreal. Y antes de profundizar en otra cosa, te preguntaría, bueno, hacen este mensaje político durante el evento en el que pues se habla de avances, de logros, pero de un Américo Villarreal que pues en aquel momento tenía 10 días en el cargo, si no me fallan las cuentas, y hasta sale el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues burlándose de alguna forma, diciendo gracias por reconocer los logros de mi administración. ¿Cómo fue percibido esto por la gente allá en Tamaulipas? Mira, yo creo que de entrada eso fue un error de cálculo eh, político, pero también abre una discusión más amplia que es realmente de quién son los logros. Yo creo que sí, el presidente y el gabinete, este plan de apoyo, primero, a ver, me gustaría comentar una cosa. Primero se habló de un plan de apoyo, que eso a nivel periodístico nos hacemos preguntar, nos preguntábamos si era algo hacia futuro. Sin embargo, el evento lo que sucedió fue un informe, digamos, de lo que ha pasado en Tamaulipas en seguridad, bienestar, pero desde el plano o desde el punto de vista federal. Lo que acabó siendo es un reconocimiento de las mejores condiciones en el tema de seguridad pública específicamente. Y ahí es donde Cabeza de Vaca, ya el exmandatario Cabeza de Vaca, pues lanzó unos tweets. En fin, yo creo que más que tweets fue una campaña muy orquestada porque varios aliados a él, senadores, políticos que lo asesoraron durante su mandato, pues empezaron a compartir mensajes haciendo burla de qué buen informe o qué buen espaldarazo del presidente López Obrador a Cabeza de Vaca. Y ahí sí es donde hubo, yo creo, un error de cálculo político respecto a qué se iba a informar. Y que aparte también que no se informó, el presidente no se comprometió en algo sustancial hacia el futuro, hacia el próximo año. Y pues a lo que justamente me referí al inicio, abre una discusión de quién son los logros. En este caso, hay que desde Elefante Blanco lo hemos reconocido, las condiciones en seguridad han cambiado en áreas específicas como la seguridad en carreteras, como ciertos territorios en Tamaulipas, el sur de Tamaulipas es muy seguro ahora, pero sigue habiendo es decir, el miedo y la percepción de que en cualquier momento puede suceder cualquier cosa, se puede detonar otra guerra como la que se mantiene en la frontera chica entre los municipios de Díaz Ordaz y Nueva Ciudad Guerrero, como la que está en Nuevo Laredo, pues es muy delgado, es decir, que realmente no hay una certeza de la seguridad y sobre todo, Daniel, porque la percepción y la información que hay también es que la forma en que el exgobernador Cabeza de Vaca se hizo de buenos datos, de resultados en seguridad, fue realmente siendo un hombre muy duro y como él decía, haré todo lo que esté a mi alcance. Y ahí abre la pregunta, ¿qué hizo? Porque hay cosas que aparentemente fueron ilegales, de que hay muchos datos y hay muchos casos
de resolución, digamos, de asesinatos de alto impacto, que las hizo violando derechos humanos y culpando a inocentes. Y un poco este modelo panista calderonista, ¿no? En donde se utilizó el inculpar a otras personas, sobre todo violar derechos humanos y en aras de dar este mensaje un poco de resolución de problemas de inseguridad. Y justamente es lo que el otro tema quería, bueno, o complementar el tema que quería preguntarte. Más allá de este espaldarazo político, de este mensaje que se le da al nuevo gobernador, por qué era necesario mandar el mensaje más allá de lo político? Me refiero, si ustedes ya vienen documentando en el Elefante Blanco que ha habido esta mejoría en el tema de seguridad, ¿cuáles eran los pendientes que tenían que reforzarse en cuanto a que ha ido mejorando? No sé cómo esté la entidad o cómo se encontraba la entidad, por ejemplo, en temas de programas sociales, de derechos humanos, ¿no? Sencillamente, infraestructura, obras, ¿qué estaba pasando? Yo creo que en ese sentido había mucha desinformación. En Tamaulipas, a diferencia de otros estados, la figura del superdelegado no ha sido especialmente efectiva o mediática. Venimos de primero un superdelegado, José Ramón Gómez Leal, que aspiró a ser candidato a gobernador, y fue ahí donde un poco salió a decir más lo que se estaba haciendo a nivel de comunicación y de transportes, de bienestar, de salud. Después, en ese inter, tuvimos otro delegado, Rodolfo González Valderrama, que él era uno de los aspirantes con más posibilidades, y él sí se dedicó a hacer una campaña muy grande informativa de los resultados. Y actualmente hay un superdelegado, Luis Lauro Reyes, una persona del primer círculo del gobernador Américo Villarreal, que es una persona muy gris. No hay suficiente información, y yo creo que por eso ahí es donde quiso poner la oficina de la vocería del presidente como el acento de decir, esto es lo que estamos haciendo. Fue demasiada información, Daniel. Fue un mundo de información que se dio. Lo único que textualmente el presidente se comprometió fue a apoyar los puertos marítimos, es decir, tanto de Tampico como de Altamira y Matamoros, pero fue un mundo de información. Creo que fueron tantos datos, una reunión que se alargó más de lo que se había mencionado, que se perdieron demasiada información, y sigue el pendiente. Eso sí, muy importante mencionarlo. Creo que el gobernador Américo Villarreal le pidió expresamente, directamente, se detuvo a hablar de la necesidad de 40,000 millones de pesos para desarrollar un paquete de un plan para que Tamaulipas no sufra de sequías, pero que tampoco sufra de inundaciones. Le presentó un plan y el presidente solamente vio la cifra y no se comprometió todavía, aunque sabemos que ya hay reuniones que incluso ese mismo martes por la noche se realizaron entre carteras muy específicas. Pero bueno, creo que esta cantidad impresionante de datos lo que vienen a reafirmar un poco es que el gobierno de Américo Villarreal va a caminar en el sendero que ya le marcó el presidente este martes, el sendero de los programas sociales, de el combate a la delincuencia de la mano con el Ejército Nacional, la Guardia Nacional y la Marina, de la mano de este discurso en el que se señala pues de manera general lo que causó el periodo neoliberal. Hay un dato interesante que con este me gustaría cerrar esta parte del comentario. Ni López Obrador, el presidente López Obrador, ni el gobernador Américo Villarreal se detuvieron a decir o a pedir justicia o a pedir la persecución o la detención del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que en este momento hay una orden de aprehensión en su contra y él está oculto, no sabemos en dónde se encuentra. Desde donde esté, lo único que sigue haciendo es mandando tweets, retweets y respondiendo y generando ruido político, porque eso sí es lo que está generando desde acá, y se genera, yo creo, en una parte de la población, Daniel, que Cabeza de Vaca va ganando la campaña mediática a este gobierno naciente de Américo Villarreal. Muy interesantísimo este último dato que pones, porque sí, efectivamente, él está prófugo,
cuando había dicho que además no lo iba a hacer, que no se iba a fugar, a pelar, como decimos acá en Chilacolandia, ¿no? Y justamente generando esta percepción, y además ahí, ojo, debería haber un instrumento que pudiera rastrear, seguramente los hay, pero no sé si no están ocupando, un instrumento que pudiera rastrear de dónde vienen esos tweets y ligar, seguramente no los redacta él, pero seguramente los dicta, ¿no? Y por ahí pareciera que no se está haciendo ese trabajo. Carlos, yo quisiera, y la verdad es que no quiero dejar pasar este momento, cuando menos ahorita que estamos grabando esta entrevista, estamos con la terrible noticia de la que ustedes ya dieron cuenta, que es la desaparición, levantón, han dicho algunos todavía, del activista Saúl Sánchez Lara. Y lo ligo a esto que tú me decías al inicio de esta entrevista. Se tiene ya una mejoría en temas de seguridad, pero siguen dando fenómenos como esto. No sé, ¿cómo está ahí el tema de los activistas, de los defensores de derechos humanos, de los periodistas? Yo creo que en ese sentido, el gobierno de Cabeza de Vaca no pudo detener el fenómeno de las desapariciones en Tamaulipas. Y en esos primeros 19 días de Américo tampoco ha podido detener las desapariciones. Creo que es uno de los delitos que más generan pues miedo en la población. Ver que de pronto el gobierno de Cabeza de Vaca acabó con casos muy emblemáticos como el de 7 personas, 6 obreros y un ingeniero que eran de Tampico, 3 de Ciudad Victoria y uno más de la Huasteca Potosina. Los contrató una empresa para ir a trabajar en Nuevo Laredo y desaparecieron. Después sucedieron otros temas, como en Nuevo Laredo también la desaparición de 11 artesanos de Puebla que iban en carretera y que al ingreso de Nuevo Laredo también lo desaparecieron. Después de 3 días aparecieron con vida. Y el sábado pasado reportamos la desaparición del alcalde de Guerrero, Coahuila, Mario Cedillo, junto con su hijo de 12 años, su esposa y una comitiva que venían desde Oaxaca y pues iban hacia su lugar de origen. Después de 15 horas privados de la libertad, pues los dejaron libres, no los rescataron, eso sí hay que puntualizarlo. No, sí hubo una operación muy grande, sí cercaron a los delincuentes y a la casa donde estaba, pero no hubo ningún detenido. Entonces, Nuevo Laredo fue, durante el gobierno de Cabeza de Vaca, el municipio con más desapariciones en los 6 años de Cabeza de Vaca. Vino a romper la hegemonía que había mostrado Matamoros como el municipio con más desapariciones en los últimos 20-25 años en Tamaulipas. Y donde también hay que puntualizar, en Matamoros hay una triste realidad, que hay muchos desaparecidos, pero no hay ni un colectivo, no hay organización. Las familias tienen miedo de pedir por que sean rescatados o encontrados sus familiares. Lo de ayer en la noche, lo de Saúl Sánchez Lara, es preocupante porque Saúl Sánchez Lara es un activista, es una persona que estaba defendiendo a colonos que no tenían la certeza jurídica de sus terrenos, de donde habitan, de las casas, y hasta ahora lo que pues sigue es la pregunta: ¿quiénes fueron los que se los llevaron? Ya hay información por parte de uno de sus familiares, que también es una persona que tiene un activismo político alto, Tomás Sánchez Lara, inclusive él es consejero estatal de Morena, y él menciona que los testigos, es decir, Saúl estaba en un terreno, en una reunión con colonos de Matamoros, y ahí llegó una camioneta con hombres armados, lo detuvieron, es decir, se acercaron hacia él, lo privaron de la libertad y hasta ahora no se sabe en dónde está. Es preocupante porque estamos viendo que aquí hay un cambio, digamos, de paradigma respecto al perfil de la persona. Sabemos que Saúl es un activista y esto en Tamaulipas no es común. No es común que los activistas tengan ese tipo de, pues digamos, de repercusión en que sean pues privados de la libertad, desaparecidos. Hace mucho que no pasaba esto. Yo de los datos que tenemos nosotros,
Por ahí de 2009, 2010, hay un activista muy importante en el sur de Tamaulipas, en Tampico, Ausencio Eng, si no me equivoco, un activista social muy fuerte, y él, de tanto reclamar justicia para familias de escasos recursos económicos, él sí fue asesinado de una manera bastante brutal y abandonado su cuerpo como muestra de que no se hiciera este tipo de trabajos de activismo social y de derechos humanos. Entonces, lo que yo creo que hoy pasa es una pregunta importante. ¿Qué va a hacer el gobierno de Américo Villarreal para atacar el tema de las desapariciones? Es un fenómeno que, si bien yo te lo comento porque lo hemos vivido, es un fenómeno que, si bien ha tenido una atención bastante importante, la Comisión Estatal de Búsqueda de Tamaulipas ha realizado un trabajo muy fuerte en casos, en conjunto, digamos, de casos emblemáticos como la desaparición de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, como las búsquedas en el sur de Tamaulipas, en la zona del Mante. Se necesita mucho más personal y mucho más conciencia de lo peligroso que es que otra vez las desapariciones se conviertan en el delito preferido de la delincuencia. Hubo un tiempo en que así fue. La masacre de San Fernando, Tamaulipas tiene más de 12,000 desaparecidos, y bueno, pues será desde ya un pendiente para Américo Villarreal descifrar qué pasa con el tema de desaparecidos, y sobre todo trabajar de la mano con las organizaciones los colectivos que ya tienen 10 años, 12 años buscando, porque ellos y ellas, madres y padres, tienen datos de qué es lo que se está moviendo a nivel social y político en el Estado. Uy, Carlos Manuel Juárez, pues sin duda acabas de redondear el tema central de esta entrevista de una manera extraordinaria. Justamente se va el Gabinete Federal a darle el espaldarazo al nuevo gobernador Américo Villarreal, pero queda todavía este pendiente que, como dices, no lo han podido solucionar, que es el de las desapariciones, y con el riesgo de que se vuelvan a reavivar, si me permites el término. Pues Carlos Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo. No, a ti, Daniel, y sobre todo mencionar nada más para finalizar, creo que hay un reto ahora, y el gobernador Américo lo dice, parte de su discurso, es que haya más colaboración o más participación ciudadana. Creo que en el tema de seguridad, la participación ciudadana tiene que salir de ese grupo social. Es decir, durante el gobierno de Cabeza de Vaca, quienes participaban, pedían, exigían seguridad, eran las personas de más recursos económicos, los empresarios, y creo que ahora es un reto que esas metas de seguridad que se tienen con empresarios, ahí también se sumen las madres buscadoras, los padres buscadores, las maestras, porque es un ambiente generalizado. El tema de la desaparición a todos afecta por igual y crea un miedo, y creo que eso es lo que el presidente dijo, que era una de las cosas a atacar, que la gente ya no tuviera miedo de hablar, de salir a caminar, de vivir en el Estado, ¿no? Y bueno, es un reto y lo estaremos aquí platicando contigo cuando sea posible. Todas las veces que sea posible. Muchísimas gracias, Carlos Manuel. A ti, Daniel.